Buenas tardes, les damos nuevamente la bienvenida a esta plática en el marco del segundo coloquio de Ciencia, Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias. Esta tarde nos acompaña el maestro en Ciencias Héctor Abundis, quien nos compartirá la ponencia Episodio 1, Sexo, Género y Expresión. El maestro Martín, Héctor Martín, estudió biología y es maestro en Ciencias por la Facultad de Ciencias. Asimismo, tiene el diplomado en genética humana por la Universidad de Valencia en España. Eh, estudios de análisis y diversidad de género por el Tecnológico de Monterrey e Impulso Trans AC. Asimismo, tiene un diplomado en sexología educativa por IMEXEX y, y como experiencia docente tiene más de 60 cursos impartidos en la asignatura genética en la carrera de biología de la Facultad de Ciencias. Más de 25 cursos de actuación a docentes de educación básica y bachillerato, 30 ponencias en congresos nacionales e internacionales, consultor externo Neval, coautor de manuales de docencia y divulgación. Le agradecemos mucho que esta tarde nos acompañe. Gracias, Héctor, por conectarte. Creo que estamos perdiendo un poco la conectividad con Sí, esta ya me Janet. di cuenta. Estos son como los Bueno, pormenores que pueden suceder en vivo, pero bueno, ya había leído ella tu semblanza y cedemos los micrófonos para que empiece tu ponencia. Muchas gracias por estar aquí. no, gracias a ti, Carla. De hecho, la verdad ha sido una semana tremenda, ¿no? Tremenda para ustedes en el sentido de, de que, bueno, he visto demasiadas ponencias, muchísimas muy buenas. No he podido verlas todas, pero la verdad ha sido muy bueno. La verdad, una felicitación a la Comisión de Equidad y sobre todo a la doctora Carla Ramírez Pulido, que es quien ahora sí que digamos quien la comanda. Finalmente, bueno, también agradecer de manera infinita el que me hayan invitado a dar esta charla, ¿no? Entonces, bueno, obviamente tengo como se dan cuenta, también yo tengo problemas con la conexión. Entonces, una vez que empiece a compartir mi pantalla, voy a apagar la cámara para no perderme, ¿de acuerdo? Cualquier problema, pues aquí estoy. Entonces, por favor, me avisan si se ve mi pantalla. Sí, sí se ve. Ok, entonces ya puedo empezar a compartir, ¿verdad? Sí, ya. Muy bien. Ok, bueno, esta pantallita no tiene nada que ver con la ponencia, simple y sencillamente era para probar la conexión. Ok, ya mencionaron el título de la plática, creo que se cortó un poquito en ese espacio, entonces, bueno, lo repito, es episodio 1, sexo, género y expresión. No es una precuela o secuela o una versión alternativa de las guerras de las galaxias, pero sí vamos a hacer referencia a los términos que están ahí mencionados. Yo lo voy a hablar en mi papel de biólogo, ¿sí? Porque, bueno, obviamente quiero ver las relaciones y quiero explicarles o tratar de que ustedes entiendan cuáles son las relaciones y las diferencias que existen entre sexo y género. Y lo completaré un poquito con la forma, y de una forma muy somera, con la expresión de género. Entonces, bueno, yo normalmente he visto que están hablando sobre, cuando hablan de género, en alguna charla escuché que lo mencionaban como una, digamos, una forma general, o lo generalizaban como sexo y género eran lo mismo. Yo lo voy a ver desde el punto de vista biológico y para mí el sexo y el género no son lo mismo, pero vamos a ver cuáles son esas relaciones. ¿Sí? Obviamente, y afortunadamente este tipo de temas es muy abierto, todavía está en estudio, hay muchas opiniones, todas son igualmente válidas y todas son igualmente discutibles. Entonces la mía, bueno, es solamente una propuesta y bueno, yo me dedico, como ya lo mencionaron, doy consultorías en cuanto a género y sexualidad. No son consultas, es una consultoría que en realidad me lleva a conocer a la gente y a tratar de apoyarla y orientarla para que se dirija con el profesional adecuado. Entonces, bueno,
voy a empezar hablando entonces de sexo. O sea, vamos a considerar, vamos a ver, hablar de lo que sería la parte erótica de la charla, la parte más candente, ¿sí? Pero vamos a hablar de sexo, pero en su más pura expresión, sexo de tipo genético. Nosotros somos organismos diploides y provenimos o no, y provenimos y nos reproducimos por medio de la cópula. Tenemos dos tipos de cromosomas, los autosomas y los cromosomas sexuales. Como animales humanos, cada uno de nosotros tenemos 46 cromosomas, cada una de nuestras células, ¿sí? 44 de ellos son autosomas y 2 son cromosomas sexuales. Las hembras generan solo 2 tipos de gametos. Un solo tipo, ya me estoy yendo con los machos, un solo tipo de gameto que porta 22 autosomas y un cromosoma X. Y los gametos del macho van a portar 22 autosomas y pueden tener un cromosoma sexual X o un cromosoma sexual Y. Entonces, las hembras reciben el nombre de homogaméticas y los machos de heterogaméticos, porque están generando gametos de tipo diferente. Es importante mencionar que la hembra genera un gameto en cada ciclo, eh, en cada ciclo menstrual. Y el macho va a generar entre 20 y 150 millones de espermatozoides por mililitros en cada eyaculación. Entonces se fijan en la cantidad de células que está generando. Aquí lo que les estoy mostrando es que el gameto de la hembra, que solamente se va a generar uno por cada ciclo, lleva una serie autosómica y un cromosoma X. Y los espermatozoides pueden ser de dos tipos, con una serie autosómica y un cromosoma X, o con un autosoma o una serie autosómica y un cromosoma Y. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Los espermatozoides viajan para encontrarse con el óvulo y los primeros que llegan no son los primeros que fecundan. Los primeros que llegan lo que van a hacer es tratar o van desgastando la zona pelúcida que rodea el óvulo y en esta zona pelúcida se va desgastando y los siguientes que llegan van a ser los que fecunden, pero solamente uno de ellos. Ese espermatozoide no es cualquiera, el elegido no es cualquiera. El óvulo, por medio de señales bioquímicas, lo que va a hacer es elegir a uno de los espermatozoides. Algunas veces se dan unas equivocadas tremendas, pero bueno, o sea, esa es otra cosa. Entonces, elige a un espermatozoide y entonces ya se da la fecundación. Ya ven que entonces ahorita estaríamos hablando de que desde óvulos las hembras son las selectivas, ¿no? Se da la fecundación y bueno, ya empieza el desarrollo del nuevo organismo. Recapitulando lo que les acabo de decir, tenemos entonces una conformación de 2 series autosómicas XX para las hembras y 2 series autosómicas y un cromosoma X y uno Y para los machos. Les muestro las fotos de los cariotipos de ambos sexos, aquí los tenemos, el cariotipo de la hembra y el cariotipo de los machos, y les voy a señalar aquí los cromosomas que nos interesan en este momento, que serían los 2 cromosomas X en la hembra, el cromosoma X y el cromosoma Y en el macho. ¿Cuál de los dos, hembra o macho, va a determinar el sexo? O sea, ¿cuál de los dos sexos va a determinar el sexo del producto? Hasta el siglo pasado se creía que la hembra era quien determinaba el sexo, porque recibe el semen y porque llevaba en su vientre el producto y se gestaba dentro de ella el nuevo individuo. Y lo portaban durante todo su desarrollo, pero ahora sabemos que eso no es así. Quien determina el sexo es el macho, perdón, pero ando medio mal de la garganta. Quien determina el sexo es el macho. Él tiene cromosomas sexuales diferentes, por lo tanto, él puede aportar al nuevo organismo un cromosoma X o un cromosoma Y. ¿Cómo podemos entender esto? Les traje una historia de la vida real, una triste historia, en donde, por ejemplo, aquí, y la conozco de primera mano porque conocí a los protagonistas. Les voy a cambiar los nombres para, digamos, hacer más
más imparcial o más no personal la, la explicación. Les voy a poner, por ejemplo, Mari y Arturo, ¿sí? Mari y Arturo se casaron, mucho amor. Al poco tiempo, Mari se embarazó y Arturo tenía la ilusión de que su primogénito fuera un niño. Vivimos en una sociedad patriarcal, como ya lo han estado mencionando en otras pláticas, somos machistas y en este caso normalmente lo que se quiere en una sociedad de tipo machista, aparte de todo lo demás que se ha platicado en las diferentes charlas, se quiere perpetuar el apellido y un niño es la forma ideal. O sea, finalmente nosotros siempre llevamos como primer apellido del papá. Entonces, para no hacer el cuento largo, el bebé que tuvo Mari fue una niña. Okay. Arturo se molestó un poco porque finalmente quería un niño. Nuevamente se embarazaron y Arturo ya estaba otra vez ilusionado y aquí, por ejemplo, el primer nacimiento era la niña, no funcionó. Hubo un segundo embarazo, tampoco funcionó porque tuvieron una niña, ya llevaban 2 niñas. Para el tercer embarazo, Arturo le prometió a Mari que la ibas a llevar con mariachi como estilamos muchos de nosotros, o bueno, yo no, pero yo creo que mucha de la gente, sobre todo en las regiones de provincia, utilizan mucho el mariachi. Y le prometió sacarla del hospital con mariachi, llevársela así hasta su casa y llenarla de regalos y le daba un niño en ese tercer embarazo, cosa que no sucedió así. Entonces ahí ya Arturo sí le dejó de hablar por bastante tiempo a Mari, pero pues regresó a intentarlo nuevamente. Dijo, bueno, ya, una más. Lo volvió a intentar y finalmente, después de 7 intentos, lo que tuvieron fueron 7 niñas. Ajá. 7 niñas, entonces, pues obviamente el amor se acabó y este matrimonio se fracturó. Finalmente se separaron y Arturo murió sin haber tenido la dicha de haber tenido un hijo como él quería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pudo haber estado pasando? Como mencioné hace rato, el macho tiene un cromosoma X y un cromosoma y la hembra solamente cromosomas X. Así que para obtener la combinación XY, el macho progenitor debe aportar un gameto con un cromosoma Y. Vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí tenemos una imagen del cromosoma X. Espero que no se esté oyendo un ruido que está aquí al lado. Una imagen de un cromosoma X y una imagen de un cromosoma Y. Son imágenes figuradas, pero lo que podemos ver es que el cromosoma X es alrededor de 3 veces más grande que el cromosoma Y. Y obvio, la cantidad de genes es mayor en X. Tiene aproximadamente 2000 genes contra 500 que presenta el cromosoma Y. La información de X es vital. O sea, mientras que un organismo que tiene solamente un cromosoma X puede sobrevivir con alteraciones, pero puede sobrevivir, un organismo que solamente tiene el cromosoma Y no vive. ¿Sí? De hecho, no tiene la información suficiente o la información genética suficiente para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es tan importante para nosotros el cromosoma Y? Vamos a ver. El cromosoma Y tiene 2 genes que son fundamentales para el desarrollo. SRY, que se conoce, bueno, estos 2 genes que se conocen uno como SRY y con estas siglas, el SRY es un factor de determinación testicular, mientras que está involucrado en la producción inicial de espermatozoides. Entonces, obviamente, si alguno de estos no funciona, los espermatozoides no van a funcionar. Posiblemente esto es lo que le estaba pasando a Arturo. Perdón, voy a regresar un poquito. Ahí está. Que posiblemente alguno de sus espermatozoides no estuviera funcionando de la manera correcta. Eh, bueno, si nosotros observamos, ahora sí me paso a la siguiente, si observamos fetos antes de la 6ª semana de desarrollo, veremos que son indeterminados e indiferenciados. ¿A qué me refiero con esto?
que las células no saben qué van a hacer. Ajá. Si nosotros lo vemos o vemos su parte genital, pareceríamos que todos somos hembras. Eso no quiere decir que todos seamos hembras, sino que no toda la maquinaria genética involucrada en la formación de las gónadas y los genitales aún no empieza a funcionar. Es hasta la 6ª u 8ª semana de gestación que se dispara la función de SRY y con él una cascada génica, ¿sí? Y las gónadas ya determinadas, pero indiferenciadas, toman 2 rutas. Si hay SRY, en este caso aquí lo tenemos, si hay SRY, se va a ir por esta ruta y va a generar un primordio de testículo. Si no hay SRY, toma esta otra ruta y se va a diferenciar como un primordio de ovario, pero toda determinada. Estas serían las gónadas indiferenciadas. Aquí estarían las gónadas determinadas y ya las diferenciadas, o sea, ya las maduras, las genitales masculinos o los genitales femeninos, dependiendo de la ruta que vayan a seguir, la ruta enzimática que siguen. ¿De acuerdo? O sea, hasta aquí, digamos que sería, digamos, la forma en la cual se pueden formar las gónadas femeninas y masculinas. Pero bueno, aquí lo que habría que ver es que no todo es miel sobre hojuelas, la verdad. Puede haber problemas desde la gametogénesis. En los progenitores pueden no segregarse de una manera correcta los cromosomas X y Y o XX, dependiendo del progenitor del que estemos hablando, y podemos tener alteraciones o podemos obtener gametos que lleven 2 cromosomas X, un cromosoma X y uno Y, no lleven cromosomas sexuales, pero aún así son capaces de fecundar y entonces vamos a tener alteraciones de tipo cromosómico, más o menos cromosomas. No me voy a meter en terminologías de aberraciones de este estilo o de mutaciones cromosómicas, pero bueno, hay alteraciones de ese estilo. Una vez que se da la fecundación, también puede haber algún otro tipo de alteraciones en esta parte del desarrollo, en donde el estadio es indiferenciado, ¿no? O bien en esta otra. Pero aquí el daño está provocado por una alteración de tipo diferente. ¿Qué es lo que sucede? Durante su desarrollo, estas células van a estar, digamos, expuestas a las hormonas de la mamá. Entonces, provocan alteraciones si los baños de hormonas, por decirlo de una manera, no son los adecuados. Se van a provocar alteraciones en los individuos, generándose lo que conocemos como individuos de tipo intersexual. Existen en la literatura, bueno, aquí está, digamos, este muñequito nada tiene que ver con los intersexuales, simple y sencillamente lo puse porque tiene los 2 colores. Ajá, el azul que normalmente siempre decimos que el azul corresponde a los niños y el rosa a las niñas, entonces por eso lo puse. No estoy diciendo que sean monstruos, ¿ok? Entonces, de la intersexualidad se conocen 4 tipos que van a afectar a los organismos o a las personas que lo porten, van a afectarlos a nivel de órganos sexuales, a nivel cromosómicos o a nivel de genitales. De la intersexualidad, en la literatura se conocen 4 tipos diferentes. El 46XX, que es un cariotipo de hembra, pero expuesto a altas concentraciones de testosterona y van a tener genitales con apariencia masculina. Este otro que está aquí, déjenme ver el ratón, 46XY, con cromosomas de macho, pero también con alteraciones hormonales y se van a presentar con daño a nivel genital. Viene uno que se conoce como gonadal verdadera, en donde el organismo puede tener una gónada con los 2 tipos de células, es decir, masculinas y femeninas, o hembra y macho, o bien un ovario y un testículo, y genitales con apariencia ambigua. Y finalmente la intersexualidad compleja o indeterminada, que es esta, que es la que les decía que era un soberano relajo, por los cromosomas que va a recibir. O sea, puede tener un montón de combinaciones diferentes de cromosomas sexuales, pero si son viables, van a sobrevivir con una gran cantidad de alteraciones. ¿De acuerdo? Yo nombraría una quinta, ahora sí que desde mi inspiración, porque
a veces cuando llegan las personas a la consultoría y me dicen, oye, no sé qué soy, entonces uno lo ve y dice, pues yo veo que eres una persona, pero no sabe hacia dónde se está inclinando, si es un hombre, si es una mujer. Entonces le mandamos a hacer estudios, se le hacen estudios de cariotipo, de cómo están conformadas sus gónadas y sus genitales. Si todo esto es normal, entonces obviamente esta persona está fluctuando entre los dos sexos. Esta, digamos, intersexualidad de tipo hormonal, que es ahora sí que de nuestra autoría, todavía no la voy a dejar hasta aquí su descripción porque la verdad todavía no hemos trabajado suficiente con ella. Bien, si observamos en esta gráfica, tenemos el campo binario, en donde tenemos a las hembras y a los machos, pero en este campo también podemos observar que están los intersexuales en esta campanita. Bueno, están las dos campanas y luego este valle. En México se considera que tenemos aproximadamente 1.49% de intersexuales y a nivel mundial 1.7%, ese es el cálculo que se ha hecho. Entonces, si se fijan, a pesar del pésimo sistema médico que tenemos actualmente, pues los genetistas y los médicos se han puesto las pilas y llevan un buen récord, ¿no? Ahora, yo pienso, es también otro particular punto de vista, que no todos los intersexuales han salido a la luz, es decir, no todos los intersexuales, decirlo de una manera, salen del closet, ¿no? Es decir, no sabemos exactamente cuántos más intersexuales puede haber. Yo creo que estos números se pueden duplicar, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de alrededor de un 4% de intersexuales en la sociedad. Entonces, concluyendo esta parte, ¿en dónde está el sexo? El sexo está determinado solo por los cromosomas, las gónadas y las hormonas, y nada tiene que ver con el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con el género? El género, muchas veces escuchamos, y yo lo he escuchado en algunas pláticas, que es un constructo social, que es una construcción psicosocial para asignar roles a las mujeres y a los hombres. Algunas veces he escuchado o leído que el género lo asocian directamente con el sexo, pero desde el punto de vista biológico no me parece lo más correcto. Repito, es mi opinión, sí, que es totalmente rebatible. Va el por qué. Si bien cuando hablamos de sexo mencionamos a hembras, machos e intersexuales, básicamente por su desarrollo gonadal, en el género involucramos características que han sido asignadas por la sociedad a cada uno de los sexos de manera binaria. Y estas características pueden ser físicas o etológicas. En esta imagen que me encontré por ahí en internet, eh, que parece ser de un libro de texto más antiguo que yo, sí, si lo ven, o sea, lo traté de arreglar, pero no se pudo. Se puede ver de manera implícita más bien explícita, cómo se educaba a los niños en la binariedad. Entonces está la familia, el papá, la mamá, los hijitos. El papá se encarga de trabajar, la mamá se encarga de cuidar a los niños, el papá es el que aporta el dinero, la mamá se dedica al hogar, el papá se encarga de llevar a los niños a la escuela y finalmente la mamá de proveer, digamos, los alimentos, todos vivientes y todos son una familia feliz, cosa que no se da en realidad. O sea, aquí lo que estamos hablando es de una sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, la verdad, no me parece muy adecuado el cómo nos enseñaban esto. No he podido ver los otros libros de texto actuales, pero bueno, creo que a lo mejor no distan mucho de lo que les estoy platicando. Para la expresión de género también están involucradas las características genéticas que no tienen que ver, o por lo menos directamente, con los cromosomas sexuales. Hablo en este caso de características influidas o influenciadas, el término es igual, por el sexo y que su expresión depende de la carga hormonal del organismo. ¿A qué me refiero? Vamos a ver estas imágenes. Los roles sociales normalmente están asignados por la apariencia que tiene la persona o el organismo y su comportamiento.
Los machos normalmente son más agresivos, más territoriales. Las hembras normalmente cuidan más a las crías, son más amorosas, proveen al macho, etcétera, ¿no? Un montón de características que nosotros podemos observar de manera normal o común o cotidiana. Estas características están controladas en parte por genes. Si analizamos los niveles hormonales de uno y otro, es decir, de uno y otro sexo, veremos que las mujeres tienen más estrógenos. O sea, aquí tengo que mencionar que es importante, bueno, es importante mencionar que los dos organismos tenemos el mismo, tanto estrógenos como testosterona, pero las mujeres tienen mucho más estrógenos y muy poquita testosterona, y los hombres mucha testosterona y pocos estrógenos, y esos pueden variar. Pero bueno, de una manera normal, aquí lo que podemos ver es que las mujeres tienen más estrógenos y los hombres más testosterona, y de estas hormonas que están aquí, tenemos picos a lo largo de la vida. Tendríamos un máximo y de ahí iremos decayendo. Es, es normalmente en estos picos cuando se da la mayor atracción sexual. Por ejemplo, vemos aquí que en la hembra o en la mujer, entre los 30 y los 45 años, es el pico máximo de concentración de estrógenos, y en los machos o en los hombres, más bien aquí ya hablamos de hombres, la testosterona estaría entre los 20 y los 35 años. Y de ahí empezarían a decrecer. No quiero decir que después de estas edades o antes de estas edades no se puedan tener eh, relaciones sexuales o deseo sexual. Simple y sencillamente, digamos que, por decirlo de una manera un poco, ¿cómo decirlo? Coloquial. Aquí estarían en su punto, ¿no? Hombres y mujeres. Pero aquí vemos cómo va bajando nuestra concentración de hormonas a lo largo, sí, a medida que vamos envejeciendo, bueno, más de lo que ya estamos. Entonces vamos envejeciendo y nuestros niveles de hormonales van disminuyendo. Y nuestro sistema hormonal se vuelve un relajo y entonces perdemos muchas de las características de las que les estaba mencionando. Estas características sirven digamos, clasificarnos, ¿no? ¿Cómo podemos ver el sexo y el género? No son lo mismo, ¿sí? Ya vimos ahorita que el género es una cosa, es la apariencia, y el sexo está determinado por los genes. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que es diferente o algunos ejemplos de las características influidas por el sexo y que son muy notorias. Ajá. Por ejemplo, la calvicie es más frecuente en el macho o en el hombre que en la mujer. ¿Por qué? Porque está controlada por un gen que se comporta como dominante en el hombre y recesivo en la mujer por la concentración hormonal. Aunque ahorita ya hay estudios en donde hay genes que están ligados al cromosoma Y. Esta característica se consideraba autosómica y se sigue considerando autosómica para las clases, pero estamos en revisión de qué es lo que está pasando con los genes que están ligados al cromosoma X para la caída del pelo. Otra de las características sería los rasgos mucho más angulados y finos en la mujer. O sea, si se fijan en el rostro de una mujer y de un hombre, vamos a ver que son totalmente diferentes en cuanto a los ángulos, ¿no? El hombre es más tosco y las mujeres normalmente son más finas. O sea, de una manera generalizada, ¿no? No estoy hablando de que todos sean así. Que hay otra cosa que es muy notoria entre uno y otro es la fuerza bruta. O sea, la fuerza del hombre con respecto a la mujer es mucho mayor, por efecto de la testosterona. Obviamente hay mujeres que son muy fuertes y que normalmente las vemos en el gimnasio, pero esas mujeres normalmente toman testosterona para aumentar su masa muscular y su fuerza. ¿Cuál otra característica? Esta, esta sería la distribución de grasa, en donde vemos que la mujer presenta una distribución de grasa. La mujer normalmente acumula grasa en las mamas, en las caderas, y el hombre normalmente en la espalda, en los hombros. Entonces se dice que la mujer tiene un cuerpo de triángulo y el hombre de un triángulo invertido.
Y finalmente, como ejemplo, nada más, la altura. Normalmente los hombres, normalmente, son más altos que las mujeres. No es una regla, pero sí. Y de aquí podríamos mencionar muchas más características de tipo genético, pero voy a dejarlo nada más ahí. Sirven para clasificarnos como mujer y como hombre. El género no binario va a fluctuar entre estos dos dependiendo del daño a nivel corporal o cromosómico que tenga. Entonces, ahora sí, aquí diría yo, ¿dónde está el género? El género normalmente está acá, sistema nervioso, nuestro cerebrín, pero tiene un poquito de acá, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que un poco de las hormonas, un poco de la información genética que tenemos va a influir para que nosotros podamos ver el género. ¿Cómo podemos ver el sexo y el género? No son lo mismo, pero están muy relacionados. Ahora bien, después de haberlos diferenciado, vienen todas esas variantes que conocemos y que están relacionadas con el género, entre las cuales pueden existir líneas muy delgadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el sexo, el género, que no son lo mismo, y viene la expresión de género, la orientación de género, la identidad de género, o orientación sexual, cosa que no voy a tocar, como les dije al principio, no voy a tocar aquí, sino me voy a enfocar únicamente en sexo, género y expresión, y me voy por esa vía, ¿no? A la vía de la expresión, donde solo vamos a ver cómo nos mostramos ante la sociedad, o bien los roles que las modas y las necesidades nos ponen y no se imponen. Entonces vamos a analizar esta parte. En este momento, una persona masculina normalmente la vamos a considerar o vamos a considerar que es varonil, tiene un estereotipo que representa fuerza, agresividad. Normalmente por moda llevamos el pelo corto, bueno, a veces, porque yo lo he traído largo, cuando conocí a Carla tenía el pelo larguísimo. Podemos usar bigote, barba, ropa de colores oscuros más fuertes y los fines de semana, cuando viene mi abuela, en paz descanse, nos la pasamos de guandajos, ¿no? Todos desalineados, reunidos con los amigos viendo el fútbol. Las mujeres son más delicadas y dedicadas a su arreglo. Normalmente usan ropa más linda, más bonita, de colores vivos. Algunas usan, la mayoría usan pelo largo. Algunas no, porque, bueno, su estilista o por imagen les dicen que se lo tienen que cortar. Normalmente se maquillan, usan joyería para marcar su rostro. Y los queers, que en este caso vendrían de los no binarios, ¿sí? Son personas que toman una imagen andrógina, donde combinan prendas masculinas y femeninas, de tal forma que en realidad no sabemos o no podemos identificar a primera instancia cuál es su género. De hecho, por ejemplo, esta imagen, todos son, lo saqué de series porque no quería meterme en broncas con imágenes con copyright. Entonces, esta es una cantante o es un cantante. Bueno, a primera vista parecería un cantante o una cantante, no sabemos exactamente qué es. Está maquillada, pues yo pensaría que es una mujer, pero le quito el maquillaje y podría ser un hombre por el tipo de pelo y por el tipo de ropa que usa. Entonces aquí, bueno, no podemos identificarlo. Estos estereotipos han ido cambiando con el tiempo. Recordemos que los primeros en usar tacones, pelucas y además maquillaje fueron los hombres. ¿Se acuerdan en el siglo XV? Los hombres eran los que usaban los tacones altos para cabalgar y no caerse del caballo cuando luchaban. Entonces, estas cosas, todos estos estereotipos de género de la expresión del género en sí, digamos, más bien, yo lo pondría como expresión, no como expresión de género, como expresión, que cómo nos mostramos hacia la sociedad, en realidad no tienen género. Si se fijan, este señor calvo, que se hizo muy viral en las redes, usa ropa femenina y él es casado, tiene hijos. Este hombre también, bastante masculino, pero tiene su falda. De hecho, se han puesto de moda las faldas ahora en los hombres, unas faldas de casimir, a veces hasta los tobillos, usándolos con zapato bostoniano o Botticelli, algo así, no sé. Y si se fijan aquí, las mujeres están usando un traje
un traje masculino, y aquí una chica está, digamos, vestida como, digamos, no tiene, no tendría un género su ropa, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionarlo de esa manera. Existen más, para el sexo y sus variantes, aquí yo tendría que analizar o pensar, ¿el sexo, género y sus variantes tienen un orden para analizarlos y estudiarlos? Normalmente todos conocemos esto que está aquí, la famosa galleta de jengibre. Bueno, lo conocen todos los que se dedican o han alguna vez leído algún artículo de sexo y género e identidad de género. Ok, yo diría, señalan, se señalan en este tipo de esquemas normalmente el sexo y todas las variantes del género. Yo tomaría como, como punto de partida siempre el sexo, porque el sexo se nos asigna sí o sí. O sea, ya traemos un sexo, el género y la identidad que nosotros, orientación, expresión o lo que queramos hacer, ya no tiene un orden determinado, solamente el sexo. Existen más modelos, pero básicamente todos tienen la misma finalidad. O sea, por ejemplo, aquí está el unicornio del género, ¿no? Que básicamente tiene lo mismo. El orden está un poquito este, diferente, pero lo mismo. Aquí está asignando el sexo al nacer, pues sería el que tenemos acá. Y el pandita de la diversidad de género, que también, ¿no? Empieza con el sexo biológico y de ahí todo lo demás. Entonces, en un mundo idealizado o de fantasía, yo diría, un macho, un macho tendría que ser o presentar un género de hombre y una expresión masculina, es decir, tendría que seguir digamos, este rol. Obviamente tiene pene y su pronombre sería él, que bueno, esto lo estoy metiendo nada más por no dejar, pero dije que no iba a hablar de esto, pues ya lo estoy metiendo. Okay. La mujer tendría una hembra, sería, el sexo sería hembra, el género sería mujer, y su expresión sería femenina. Ella tiene una vagina y su pronombre sería ella. Y finalmente los intersexuales, de sexo intersexual, tienen un género no binario y una expresión queer. Y aquí diríamos que el sexo del intersexual es ambiguo. Normalmente ellos toman su género como o su pronombre como un ella. Y la expresión es andrógena, como ya lo vimos. El sexo, ya lo vimos como lo mencioné desde el principio, está determinado únicamente por los cromosomas que tenemos, y por eso lo tenemos aquí. Y el género tiene cierto toque o ciertos toques de la biología o de la influencia de los genes que tenemos, sobre todo en los autosomas. Pero la expresión de género es así, es única y exclusivamente de tipo psicosocial. Entonces lo podemos poner así, de esta manera. El sexo es únicamente biológico. El género es biológico y social. Y la expresión es única y exclusivamente social. Finalmente, hablando de modelos, nosotros hemos estado trabajando en una alternativa que pensamos que nos serviría más para, de una manera didáctica, entender mejor cómo son las interacciones entre los, ya lo he mencionado, el sexo, el género y la expresión. No estoy metiendo, como les había dicho, ningún tipo de orientación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en la versión 1.0? Bueno, pusimos el sexo intersexual a los machos y a las hembras de manera fija, porque esta estructura, digamos, ya la traemos de nacimiento. Pero podemos hacer girar el círculo y vemos que, bueno, ese sería el mundo ideal. Podemos hacer girar este círculo, hacer girar el siguiente y siempre caerían en el mismo, ¿sí? Tendríamos siempre un intersexual, sería un no binario y un queer o andrógino. Un macho sería un hombre y sería masculino y la hembra sería una mujer y femenina.
Ese es un mundo que no existe. Tenemos una versión 2.0 de este mismo modelo en donde están igual. La hembra, el macho y el intersexual, refiriéndonos al sexo como una parte central, y las partes movibles, que sería el género y la expresión, sí podrían cambiar. Si vemos cómo funciona, hacemos girar el círculo número 2 y luego el número 3 y lo podemos parar en cualquier parte. Estas flechas lo que nos estarían indicando es cuál es la mezcla que podemos obtener. Entonces aquí sería un macho que normalmente se identifica con un género de mujer, pero además tiene una expresión queer. Y acá tendríamos un hombre, pero es no binario y además es masculino. Y así sucesivamente. Entonces, cada vez que nosotros hacemos este giro, vamos a tener combinaciones diferentes. Por ejemplo, este sería un macho, hombre, masculino, mujer, perdón, hembra, mujer, femenino, intersexual, no binario, queer. Entonces, este estaría más acerca a lo que, al tipo de, de, de conformación casi ideal, pero si nos vamos a las diferentes regiones, veríamos que hay combinaciones. Y así sucesivamente, seguimos girando este círculo o estos círculos de sexo, género y expresión, lo que vamos a ver es que vamos a tener siempre combinaciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que estamos pensando o cómo estamos pensando utilizar este círculo? Bien, o este modelo. El modelo que les acabo de presentar, más la identidad de género, más la orientación sexual, más todo el control que tiene el cerebro de la identidad del género y de la orientación sexual, nos va a llevar a finalmente tener toda la variedad de la cual ahora conocemos, ¿no? Tenemos aquí, puse aquí algunas de las muchas banderas que se pueden observar en la comunidad. O sea, hay muchísimas, creo que hay como 30 o no sé, o a lo mejor más o menos, no sé, alguna persona me podría indicar eso, ¿no? Alguien que sea de la comunidad, pero hay muchísimos. Entonces, todo esto nos va a ayudar a entender y a comprender qué es lo que está pasando. O sea, aquí nosotros normalmente lo que tenemos que tratar es de entender y guiar a la persona hacia, digamos, el camino que tiene que seguir para sentirse bien. ¿Sí? Hasta aquí yo creo que sería la plática y terminaré con, no elegimos ser diferentes, solo tuvimos suerte. La verdad es que sí. Imagínense un mundo en donde todos fuéramos iguales. Qué aburrido, ¿no? Entonces, yo creo que estaría mucho mejor estar así. Y bueno, esta historia va a continuar. Aquí lo que tengo es un poco de bibliografía de la que se consultó para hacer esta presentación y unos agradecimientos, uno para la doctora Raquel Acuña González del TEC de Monterrey, que me facilitó el cuadrito de como cuadro de Punet que les mostré acá, y para la licenciada Silvia González Anaya, que me auxilió en la elaboración de algunas de las figuras de esta presentación. Y pues finalmente, fin, terminé. Gracias. Luego de Muchas gracias, que Héctor, por tu no. ponencia el día de hoy, por compartirnos esto que investigaste y Ujú. que nos compartes a través de pues esta presentación. Ale Picasso te pregunta, ¿cómo pueden las empresas, instituciones y comunidades aplicar de manera efectiva los conceptos discutidos en la ponencia para promover la inclusión y la igualdad? Aquí yo creo que lo primero que sería que a dar una educación de que la gente que se considera, entre comillas, normal, conozca que la diversidad no es que nosotros pensemos o la decidamos, la diversidad se nace con ella. Entonces, todos tendríamos aquí los mismos derechos y lo que tendríamos que hacer es educar a la sociedad en general,
no que ellos nos acepten y que nos acepten, digamos, o sea, digamos, si pertenecemos a una comunidad, que nos acepten y que nos permitan desarrollarnos, porque finalmente lo que estamos haciendo es una expresión de género no va a mermar tu capacidad en el trabajo, ¿no? Entonces, finalmente, quien se tiene que educar es la persona que va a recibir, no la que va a entrar a trabajar. Ok, muchas gracias. Andrea Rojas te pregunta, ¿cómo podríamos abrir un canal de comunicación para este tipo de temas en nuestro próximo inicio de semestre? Sobre todo para no caer en equivocaciones al momento de referirnos a las personas. Ok, bueno, desgraciadamente para los chicos en con este nuevo plan ya no va a haber, no hay una materia que van a ver en el nuevo plan de estudios, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama, Carla? ¿Género? ¿Diversidad o algo así? No sé a cuál te A refieres. la que está promoviendo a la que ustedes generaron, la materia que se va a dar en biología, en el nuevo plan de estudios de biología. Ah, ya El, hay una materia en la de biología totalmente obligatoria. que Ujú. se llama, ¿cómo se llama? Es que no me No acuerdo, recuerdo exactamente, pero pero debe es de género. de ética y Ese género. sería, digamos, esa materia creo que va a servir mucho para que nos entendamos y podamos aceptarnos como somos. Aquí, el abrir un canal el próximo semestre, yo creo que sería juntar o hacerlo a través de la Comisión de Equidad, ¿no? Que ahora sí que comanda Carla, porque, digamos, sería el canal más adecuado, que ellos organizaran un medio por el cual se puedan uno comunicar, expresarse, digamos, llevar a cabo reuniones, ponencias, eh, discusión de artículos, incluso de identidades, ¿no? Pero yo creo que sí, la manera más adecuada es a través de la Comisión de Equidad de Género. Ok, Héctor. Pues muchas gracias. Son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Te agradecemos por compartirnos esta plática hasta ahora que estuviste aquí en este espacio. Y lo único que nos resta es invitar a nuestro auditorio a la siguiente plática, que será el día de mañana a las 12 del día. Tendremos eh, la presencia de la maestra en Filosofía de la Ciencia, María de Jesús López Alcaide, con la ponencia del Eterno Femenino, Violencia Estética y Ciencia. A nombre de la Comisión de Equidad, muchas gracias por conectarse. Gracias, Héctor, y nos vemos hasta mañana. Hasta luego, gracias. Hasta luego.